Cuando te callas, no oyen paz. Oyen todo lo que intentaban ignorar. Te dejaron marchar. Pensaron que serías tú quien se derrumbaría. Pensaron que tu silencio significaba debilidad. Pero, oh, amigos míos, lo que nunca vieron venir fue cómo ese silencio resonaría no solo a su alrededor, sino dentro de ellos. Ese es el giro. No dijiste ni una palabra, pero de repente empezaron a oírlo todo. La verdad, la culpa, los errores. Y cuanto más tiempo permanecías en silencio, más fuertes se hacían esos ecos. Ahora, amigos, imaginaos esto. Imaginad que sois un faro en medio de una tormenta. Te mantuviste erguido, brillando con tu luz, firme, constante, y aún así decidieron alejarse. Pensaron que encontrarían aguas más tranquilas, pero lo que no se dieron cuenta es que tú eras la calma, y ahora, sin ti, están ahí fuera, zarandeados por el caos, sin rumbo, sin ancla. Pensaron que el silencio era tu rendición, pero en realidad era tu señal, un trueno silencioso que sacude el suelo bajo su orgullo. Verán, la gente espera ruido. Están acostumbrados a él, acostumbrados a las peleas, a los mensajes, a las reacciones. Por eso el silencio les aterroriza, les obliga a enfrentarse a sí mismos. Y esto es lo que no quieren admitir. Dejaron escapar algo sólido, algo estable, algo poco común. Y ese adiós que susurraron con tanta facilidad, empieza a parecerles una maldición que se echaron encima. Déjame desmontar una de las mayores mentiras. Probablemente hayas creído que te dejen significa que no eras lo suficientemente malo. Que te dejen solo significa que eras demasiado para la persona equivocada. Y tu silencio no es debilidad, es sabiduría. No los estás ignorando, te estás elevando por encima del ruido. No estás castigando a nadie, estás protegiendo tu paz. Marco Aurelio dijo: la mejor venganza es no ser como quien te ha hecho daño. No estás aquí para igualar su energía, estás aquí para elevarte por encima de ella. Ahora seamos realistas. Duele. Por supuesto que duele. Te importaba, diste, fuiste leal. Pero el dolor no es el enemigo aquí, es el maestro. Y tu silencio es la forma en que aprendes, es la forma en que agudizas tu enfoque. Te dejaron ir pensando que se sentirían más ligeros, pero ahora llevan algo más pesado que tu presencia, el arrepentimiento. Y tú caminas más ligero, más tranquilo, más fuerte, más libre de lo que has estado en mucho tiempo. No los perdiste, amigos míos. Ellos perdieron la versión de ustedes que estaba dispuesta a darles todo. Y ahora esa versión se ha ido, se ha mejorado, ha evolucionado. Y lo mejor de todo es que no tuvisteis que anunciarlo. Simplemente os convertisteis en eso. Dejad que adivinen. Dejad que se deslicen. Deja que se sienten en su propio silencio y se pregunten cómo pudieron pensar que podían alejarse de un alma como la tuya sin sentir la tormenta más tarde. Y para aquellos de ustedes que sienten que tal vez deberían haber dicho más, hecho más, déjenme decirles algo. Dijeron lo suficiente, hicieron lo suficiente, fueron suficientes. Y ahora es el momento de dejar de repetir viejas historias y empezar a escribir aquella en la que no solo sobreviven, sino que reconstruyen, se levantan. Eres dueño del silencio como un rey sin corona, porque ya no la necesitas. Así que quédate conmigo. Esto solo acaba de empezar. Si estás listo para dejar de perseguir y empezar a transformarte, deja esto en los comentarios ahora mismo. Mi silencio es poder. Deja que sientan lo que dejaron ir. Deja que se sienten con lo que nunca podrán volver a alcanzar. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y sigue adelante, porque tu silencio está a punto de hacer mucho ruido. Número 1. Tú eras la calma en su caos. Ahora sienten el vacío. A veces,
cuando pasa la tormenta, te das cuenta de que el refugio del que te alejaste era precisamente lo que te mantenía cuerdo. Aclaremos algo. No solo dejaron ir a una persona, dejaron ir la paz, la claridad, una presencia que impedía que el caos los devorara por completo. Y ni siquiera se dieron cuenta hasta que llegó el silencio, hasta que tu ausencia se hizo más ruidosa que tu presencia. Porque tú, amigo mío, eras la calma que no sabían que necesitaban hasta que la perdieron. Imagínate esto: alguien caminando por un edificio en llamas, con las llamas lamiendo las paredes y el humo elevándose por todas partes, y en medio de ese infierno hay una habitación fresca y tranquila. Ese eras tú, el santuario, el espacio donde sus tormentas se hacían más pequeñas. Pero en lugar de quedarse, salieron pensando que el fuego no era real, pensando que podían hacerlo mejor, pensando que la paz era aburrida. Y ahora, el silencio es sofocante, no porque tú los estés castigando, sino porque no pueden encontrar esa quietud en ningún otro lugar, en nadie, ni siquiera en ellos mismos. Verás, esto es lo que empieza a corroerlos. ¿Por qué no han dicho nada? ¿Por qué no reaccionan? ¿De verdad significaba tan poco para ellos? Esperan el caos. Después de una separación, la mayoría de la gente tiene rabietas, envía mensajes largos, se desquicia en público. Ese es el juego que han visto cientos de veces. Pero cuando te quedas en silencio, cuando te retiras sin hacer ruido, eso es lo que rompe el patrón. Y romper el patrón les confunde la mente más que cualquier cosa que pudieras decir. ¿Y sabes por qué ese silencio duele tanto? Porque les quita la capacidad de controlar la narrativa. No saben si estás sufriendo o sanando. No saben si estás sufriendo o prosperando. Y ese no saber, eso es el vacío. Esa es la consecuencia. Ya no necesitas convencerlos de tu valía. El silencio está haciendo ese trabajo por ti. Pero digamos la verdad, ¿te parece? Rompamos la mentira que tiene a tanta gente ahí fuera, suplicando que los escuchen después de haber sido rechazados. La mentira que dice: si alguien te deja ir, debes esforzarte más. Acércate, explícate. No, si te dejan ir la luz en su tormenta. Tomaron una decisión. No tienes que corregirla, no tienes que darle sentido. La honras y luego desapareces. Ahora bien, eso no es fácil. Sé que el silencio se siente pesado al principio, especialmente cuando tu corazón grita por respuestas, cuando tu mente se acelera con los ¿qué pasaría si? Pero el silencio es fuerza disfrazada. No es solo ausencia, es presencia retenida, es moderación, y la moderación es poder. Marco Aurelio dijo una vez: cuanto más valoramos las cosas que están fuera de nuestro control, menos control tenemos. Y en el momento en que dejas de lado la necesidad de que ellos te entiendan, empiezas a entenderte a ti mismo. Pero será difícil. Te condicionaron para creer que tu voz solo importaba cuando ellos escuchaban. Te entrenaron para sentirte visto a través de sus ojos. Así que cuando se fueron, sentiste que tú también desaparecías. Pero aquí está la realidad. Tú nunca fuiste su reflejo. Tú eras la fuente. Tú eras el centro. Tú eras la calma en su tormenta. Y ahora que has salido, esa tormenta los está tragando. Y tú apenas estás comenzando. Estás aprendiendo que tu silencio no te hace invisible, te hace intocable. Estás descubriendo que la sanación en privado es diferente, que tu paz no es algo por lo que hay que suplicar, es algo que hay que proteger. Y pronto se darán cuenta de que lo que dejaron ir no era solo una persona, era una presencia, una fuerza constante, y no la volverán a encontrar. Así que mantente firme en tu silencio. Deja que sea tu armadura. Deja que sea tu mensaje. Deja que resuene en todos los lugares que solía llenar tu voz.
No te has ido. Simplemente has dejado de dar acceso a alguien que no podía manejar la paz que traías. Si sientes esta verdad en tu pecho en este momento, si has dejado de dar explicaciones y estás listo para dejar que tu silencio hable por ti, escribe esto en los comentarios. Yo era la calma. Ahora soy la tormenta. Dilo en voz alta. Muéstrales, muéstrate, muéstrate al mundo que te rodea y quédate conmigo, porque ¿qué vendrá después? Oh, no estarán preparados para ello. Número 2. El silencio no es venganza, es reajuste. No siempre es necesario responder. A veces, el silencio es la forma más sonora de decir, ya no tendrás esa parte de mí. Aclaremos algo ahora mismo, amigos míos. El silencio no es venganza, no es una táctica secreta para que te echen de menos, ni un movimiento manipulador de ajedrez para tomar la delantera. Eso es energía pequeña, es energía reactiva, y tú ya has superado eso. Tu silencio no es para castigar, tu silencio es para reajustarte, es para recuperar tu energía y devolverla a donde pertenece, contigo. Ahora imagina esto, eres una torre de radio, enviando señales constantemente, transmitiendo constantemente amor, lealtad, comprensión, cuidado. Y durante un tiempo, alguien sintonizó la emisora. Escucharon, disfrutaron de la conexión hasta que un día simplemente cambiaron de emisora. Sin previo aviso, sin una explicación real, simplemente se fueron. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete el error. Siguen transmitiendo, siguen enviando señales, con la esperanza de ser escuchados de nuevo. Pero tú te has quedado en silencio, no porque estés amargado, sino porque finalmente te has dado cuenta de que no estás aquí para rogarle a alguien que se quede dentro de tu alcance. Estás aquí para recalibrarte. Estás aquí para sintonizar contigo mismo. Ese silencio no tiene que ver con ellos, tiene que ver con que tú vuelvas a casa, a ti mismo. Pensaban que tu silencio era ira, una forma pasiva y agresiva de llamar la atención, pero la verdad es que ellos ya no son tu público. Dejaste de actuar, dejaste de explicar, dejaste de darles un asiento en primera fila para ver tu crecimiento, cuando ni siquiera aplaudían cuando era importante, y ahora estás enfocado hacia tu interior, en silencio, con determinación, con un propósito. Intentarán etiquetar tu silencio como frío, indiferente, inmaduro. Déjalos. Porque la gente siempre atacará lo que no entiende, y el tipo de paz que estás construyendo ahora les aterroriza, no porque estés tratando de hacerles daño, sino porque ya no pueden acceder a ti. Y cuando no pueden acceder a ti, no pueden controlarte. Y ahí es donde comienza el arrepentimiento, no en tu dolor, sino en tu calma. Esperaban fuego, esperaban un colapso, tal vez incluso un mensaje dramático o dos, pero lo que obtuvieron fue nada, sin cierre, sin reacción, solo quietud. Y déjame decirte algo. La quietud es letal en un mundo adicto al ruido. Hace que la gente se sienta incómoda, les obliga a enfrentarse a la verdad sin distracciones, y cuando te alejas sin dar explicaciones, solo les queda una cosa con la que luchar, su propio reflejo. Es curioso, ¿verdad? Pensaban que tenían todo el poder al alejarse. Pensaban que el silencio significaba que estabas destrozado, pero lo entendieron todo al revés. El silencio no proviene de la destrucción, sino de la claridad. Dejaste de discutir porque te diste cuenta de que tu valor no es algo que necesite defensa. Dejaste de dar explicaciones porque no estás aquí para educar a alguien que fue descuidado con tu corazón. Dejaste de aparecer porque finalmente lo entendiste. No todo el mundo merece acceder a tu curación, pero lo entiendo. Es difícil. Es tentador acercarse para demostrar algo, para hacerles saber cuánto te han hecho daño. Ese deseo de validación todavía susurra, a veces, esa voz interior que dice,
Quizás, si entendieran lo que sentía, cambiarían. Pero escucha con atención. No necesitas que ellos entiendan, necesitas ser libre. Y el silencio es la forma de conseguirlo. Es el terreno sagrado donde crece la transformación. Sin distracciones, sin curación performativa, solo autodominio puro y enfocado. Séneca dijo: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. Y tú, amigo mío, ya has dejado de perder el tiempo explicando tu valía a quienes no la honraban. No te estás escondiendo, no te estás achicando, simplemente te estás reorientando. Estás recuperando cada gramo de energía que utilizas para verter en la confusión, en la esperanza, en los ¿qué pasaría si? Y lo estás invirtiendo en un propósito, en reconstruir en silencio. Eso construye, no destruye, porque el silencio real, no es pasivo, es activo. Es el gimnasio donde tu mente se fortalece. Es el laboratorio donde se forja tu nueva identidad. Es el dojo donde tu paz se convierte en tu espada. Y muy pronto, los que se fueron lo sentirán, no porque tú quisieras que lo sintieran, sino porque el reajuste es ruidoso para aquellos que esperaban el colapso. Así que, si ya no usas el silencio para obtener una reacción y estás listo para empezar a usarlo para reajustarte, di esta verdad en los comentarios ahora mismo. No guardo silencio por ellos, guardo silencio por mí. Escríbelo, muéstrales, muéstrate a ti mismo, muestra al mundo que tu silencio es terreno sagrado, no una estrategia. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación los sacudirá más que cualquier palabra. Número 3. Esperaban una reacción, pero tú les diste reflexión. Cuando ya no reaccionas a su caos, te conviertes en el espejo del que no pueden apartar la mirada. Creían saber cómo iba a ir esto. Te dejaron ir y esperaron el espectáculo. Esperaban fuegos artificiales, ira, confusión, tal vez incluso un mensaje desesperado a las 200 de la mañana. Esperaban ruido, pero en cambio tú les diste algo mucho más difícil de afrontar. Silencio. No reaccionaste, reflexionaste y, de repente, ya no estaban lidiando con la versión de ti sobre la que creían tener poder. Estaban frente a sus propias acciones, crudas, sin filtros, innegables. Seamos realistas, amigos. La mayoría de las personas no están preparadas para enfrentarse a sí mismas. No quieren ver la verdad en la quietud. Quieren distracciones. Quieren drama. Porque cuando reaccionas, pueden convertirte en el problema. Pero cuando no lo haces, cuando simplemente te callas, te retiras, desapareces en la disciplina. Ahí es cuando empieza a doler. Porque ahora no hay nada entre ellos y la verdad. Imaginad esto, un animal salvaje que se revuelve en una jaula, acostumbrado a sacudir los barrotes y obtener una respuesta. Cada ruido que hace, cada golpe que da, espera una reacción. Pero un día, la jaula no se sacude. Un día, las paredes se quedan quietas, sin ruido, sin eco, solo espacio. Es entonces cuando el animal se da cuenta de que ya no está luchando contra algo, sino contra sí mismo. Eso es lo que pasa cuando te callas. Dejas de alimentar el ciclo, dejas de formar parte del caos y ellos se quedan solos, luchando con las consecuencias de sus propias decisiones. Verás, no pensaban que tu silencio duraría. Creían que era una táctica, una fase, quizá algo para llamar la atención. Pero los días pasaban, sin publicaciones, sin mensajes, sin menciones, solo el vacío de tu ausencia y el volumen ensordecedor de su propia conciencia. Eso es lo que nunca vieron venir. No estaban preparados para la claridad, porque el silencio real, no solo crea espacio, se convierte en un espejo, y algunas personas no están preparadas para mirarse en él. No arremetiste contra ellos, no intentaste hacerles sentir
lo que tú sentías. En cambio, les dejaste sentir por sí mismos lo que habían causado. Y eso, amigos míos, es guerra psicológica, sin mover un solo dedo. No porque intentaras hacerles daño, sino porque decidiste dejar de hacerte daño a ti mismo. Dejaste de reaccionar ante alguien que ya no merecía una reacción y, al hacerlo, les quitaste todo su poder, en silencio, por completo. Pero hablemos de ti, porque en el silencio también empezaste a ver cosas. Empezaste a ver cuántas veces excusabas lo inexcusable, cuántas veces justificabas las señales de alarma porque los querías, cómo te entregabas por completo a alguien que solo aparecía cuando le convenía. Esa toma de conciencia no te amarga, te hace más sabio. Te convierte en alguien que no busca la claridad en los demás, porque la has encontrado dentro de ti. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Y tú has dominado la reacción más rara de todas, ninguna. No porque no te importe, sino porque te importa demasiado tu paz, como para dejar que la destruya alguien que no sabía lo que tenía. Eso no es debilidad, es poder, el tipo de poder que no se anuncia, pero se siente. Pensaban que verían una tormenta. En cambio, ven cómo el cielo se calma y eso les confunde, porque ahora no están seguros de lo que estás pensando. No saben si estás destrozado, curándote, prosperando o habiendo seguido adelante. Y eso, no saber esa incertidumbre, se convierte en un bucle en su cabeza. Mientras tú te reconstruyes en silencio, ellos repiten el momento en que te dejaron ir, tratando de averiguar si acaban de cometer el mayor error de su vida. Y tal vez lo hayan hecho. Pero eso ya no es asunto tuyo, porque no te callaste para que te notaran. Te callaste para sanar, para reajustarte, para reflexionar, no solo sobre ellos, sino sobre ti mismo. Y lo que estás construyendo ahora en ese silencio, eso es a lo que ellos nunca volverán a tener acceso, no porque seas cruel, sino porque ellos renunciaron a su lugar en la mesa. Tú no los eliminaste. Ellos se eliminaron a sí mismos. Así que, si ya terminaste de reaccionar y estás listo para dejar que tu silencio se convierta en el espejo que les muestre lo que realmente perdieron, escribe esto en los comentarios. Mi silencio refleja la verdad. Dilo en voz alta. Muéstrales. Muéstrate a ti mismo. Muéstrale al mundo que te rodea que tu poder no necesita gritar, solo necesita mantenerse firme. Quédate conmigo, porque ¿qué viene después? Lo dirá todo sin decir una palabra. Número 4. Cuando no te escuchan, se escuchan a sí mismos. El silencio no significa que no tengas nada que decir. Significa que finalmente se ven obligados a escuchar lo que han estado tratando de evitar. Déjame decirte algo, gente poderosa, cuando no te escuchan, no escuchan nada. Lo escuchan todo. Cada momento que intentaron restarle importancia. Cada palabra que pensaron que nunca te tragarías. Cada vez que pensaron que alejarse les daría el control. Porque el silencio real e inquebrantable, no crea vacío, crea un vacío. Y dentro de ese vacío, su conciencia comienza a gritar. Verán, la mayoría de la gente cree que tu voz es el problema, que mientras expreses tus sentimientos, ellos tienen la ventaja. Creen que si te ignoran y tú les respondes, han ganado. Si te ignoran y tú reaccionas, eso alimenta su ego. Pero cuando no dices nada, cuando te quedas quieto, ese ego comienza a morir de hambre. Porque el silencio que dejas atrás no es un espacio en blanco, es un lienzo en el que empiezan a pintar su propia culpa. Pintemos un cuadro. Imagina un pasillo en el que resuenan cada paso, cada respiración. Ahora imagina a alguien caminando por ese pasillo esperando oír ruido. Tal vez voces detrás de la puerta. Tal vez una respuesta brusca. Pero no hay nada. Solo aire, todavía frío.
Ahí es donde sus pensamientos comienzan a hacerse fuertes. Eso es en lo que se convierte tu silencio, el pasillo. Caminaron solos, repitiendo cada paso en falso, preguntándose si habían calculado mal, si tal vez, solo tal vez, tú eras quien tenía más poder del que ellos creían. Y aquí está la clave. Lo eras, no porque gritaras, no porque pelearas, sino porque te negaste a dar explicaciones. Ese silencio no era sumisión, era elevación, era tú tomando una decisión. Ellos ya no merecían un asiento en primera fila en tu vida emocional. Y en el momento en que tomaste esa decisión, el equilibrio cambió. Ahora rompamos esta mentira aquí y ahora. La mentira que dice que el silencio es debilidad o que le debes a la gente un cierre. No es así. Te debes a ti mismo la paz. Te debes a ti mismo el tipo de estabilidad emocional que no necesita la validación externa para mantenerse en pie. Séneca dijo, las mayores bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. Se refería a la fuerza que estás aprovechando ahora, el poder de callarte sin derrumbarte, la capacidad de desconectarte sin amargura. Así es como se ve el verdadero crecimiento. No es ruidoso, no es llamativo, no es teatral, pero sacude a las personas más de lo que los gritos podrían hacerlo, porque ahora son ellas las que tienen las conversaciones en su cabeza. ¿Metí la pata? ¿Por qué no han dicho nada? Eran más fuertes de lo que pensaba. Ese diálogo interno, ese es el arrepentimiento susurrando en su oído. Es la responsabilidad que se cuela sin ser invitada. Nunca pensaron que tu silencio duraría, y ahora los envuelve como la niebla, sofocando su capacidad para seguir adelante libremente. Y mientras ellos están perdidos en el ruido de su propia mente, tú encuentras una paz que ellos nunca volverán a tocar, porque ya no respondes al dolor, te elevas por encima de él. Ahora sé lo que pueden estar pensando, pero sigo sintiendo que debo decir algo. Quiero que sepan cómo me siento. Quiero que lo entiendan. Eso es normal, es humano. Pero déjenme ser franco. La comprensión no viene de lo que dices. Viene de lo que sienten en tu ausencia. Cuando retiras tu energía, cuando dejas de bailar en su caos, ellos no obtienen claridad de tus palabras. Obtienen claridad de su propio silencio, porque no solo te extrañan a ti, extrañan quiénes eran cuando estaban contigo. Y ahora que te has ido, esa versión de ellos mismos ya no existe. Y tú no solo estás sanando, estás subiendo de nivel. Tu silencio se está convirtiendo en tu superpoder. Es la disciplina que nunca supiste que tenías. Es la fuerza emocional que no necesita demostrarse ante nadie. Puede que nunca lo admitan, pero créeme, lo sienten. Cada segundo de silencio, cada mensaje que no envías, cada historia que no publicas, todo ello habla más alto que las palabras. Así que, si estás listo para dejar que tu ausencia lo explique todo, para dejar de suplicar un cierre y empezar a vivir en paz, dilo en los comentarios a continuación. Mi silencio lo revela todo. Dilo con valentía. Muéstrales, muéstrate a ti mismo. Muestra al mundo que cuando dejaron de saber de ti, finalmente comenzaron a escucharse a sí mismos. Y para entonces ya era demasiado tarde. Quédate conmigo, porque ¿qué viene después? Ese silencio está a punto de resonar de una forma que nunca imaginaron. Número 5. La distancia es disciplina, y por eso les duele. No confundas la quietud con la debilidad. A veces, el silencio es el grito más disciplinado que jamás lanzarás. Hablemos de algo que la mayoría de la gente nunca espera. ¿Por qué tu distancia les duele más de lo que tu ira jamás podría? Verás, ellos estaban preparados para la pelea. Tenían un guión en la cabeza. Tú te acercarías, te derrumbarías, suplicarías por una aclaración o un cierre,
o alguna explicación a medias. Eso es lo que la gente así espera de tu reacción. Pero cuando elegiste la distancia en su lugar, cuando te alejaste sin pestañear, sin decir una palabra, sin montar una escena, fue entonces cuando su mundo comenzó a tambalearse. Y esta es la verdad. No lo dirán en voz alta. No esperaban disciplina. No esperaban que tuvieras el tipo de control que dice, no necesito que me vean para mantenerme fuerte. La mayoría de la gente es predecible. Después de una ruptura, despotrican, lloran, publican historias tristes, esperando que alguien las vea. Pero tú te quedaste en silencio, te volviste agudo, te volviste peligroso, porque no hay nada más peligroso que alguien que elige la disciplina por encima del drama. Piénsalo así. Eres una fortaleza de piedra, firme e inmutable. Cuando alguien se aleja esperando que te derrumbes y te encuentra aún en pie, no siente alivio, siente arrepentimiento. Esperaban que tu mundo se derrumbara porque su presencia se había ido, pero cuando les muestras que tu mundo nunca giró en torno a ellos, es cuando les duele profundamente. Es entonces cuando se dan cuenta de que el poder que creían tener era prestado y tú simplemente lo has recuperado. Verás, la distancia no es fría, es calculada. Es la decisión de dejar de derramar energía en lugares que solo te agotan. No estás siendo cruel, estás siendo claro. Claro sobre lo que ya no vas a tolerar. Claro sobre quién tiene acceso. Claro sobre quién ya no lo tiene. Y esa claridad es lo que los derrumba. No porque tú lo intentes, sino porque nunca han tenido que afrontar las consecuencias de perder a alguien que ha elegido el respeto por sí mismo por encima del caos emocional. Pero seamos sinceros, la distancia no es fácil, al menos al principio. Se necesita el corazón de un guerrero para permanecer en silencio cuando todo tu interior quiere gritar. Se necesita fuerza para mantener el teléfono en el bolsillo, para no mirar sus publicaciones, para no responder al cebo. Pero cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción, estás demostrando algo, no a ellos, sino a ti mismo. Estás demostrando que tu paz ya no es negociable. Marco Aurelio escribió una vez, si no es correcto, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Ese es el tipo de disciplina del que hablamos. El tipo en el que no persigues lo que te confunde. El tipo en el que no hablas solo para llenar el silencio. El tipo en el que te eliges a ti mismo una y otra vez, incluso cuando tu corazón todavía duele. Eso es el estoicismo, no la ausencia de emociones, sino el dominio de las mismas. Y mientras tú mantienes la disciplina en tu silencio, adivina qué está pasando por su parte. Están entrando en una espiral, porque cada día que pasa sin que tú te pongas en contacto con ellos, se preguntan por qué. Cada vez que no reaccionas, se preguntan si alguna vez te conocieron de verdad, y empiezan a volver sobre sus pasos, buscando señales, tratando de averiguar qué hicieron mal. Eso no es mezquindad, es el precio de tu ausencia, porque tu distancia no solo elimina tu presencia, sino también su comodidad, su seguridad, su ilusión de control. Ya no eres la misma persona que se habría rendido, ya no eres la misma persona que necesitaba ser escuchada solo para sentirse vista. Has mejorado en silencio, sin piedad, con concentración, mientras ellos esperaban ruido. Estabas fortaleciéndote mientras ellos jugaban. Estabas estableciendo límites. Y ahora, tu silencio lo dice todo, no para recuperarlos, sino para recordarte a ti mismo que nunca debiste estar donde no te respetaban. Así que, si ya terminaste de explicar tu distancia y estás listo para dejar que tu disciplina sea tu mensaje, deja esto en los comentarios. Mi distancia es autoestima. Dilo con orgullo, dilo con fuerza.
Dilo para que lo sientan en el silencio que pensaban que te rompería. Muéstrales. Muéstrate a ti mismo. Muestra al mundo que la distancia no es un castigo. Es una promesa. Una promesa de no volver a traicionar tu paz nunca más. Quédate conmigo, porque cuanto más profundizamos, más desearán no haberse alejado nunca de la tormenta que aprendió a permanecer inmóvil. Número 6. Pensaron que esperarías, pero tú empezaste a construir. Pensaron que habían detenido tu vida cuando se marcharon. Lo que no se dieron cuenta es que, mientras ellos dejaban de buscarte, tú empezaste a buscar dentro de ti. Aclaremos esto, amigos míos. No solo se marcharon, te detuvieron en su mente como si estuvieras allí, congelado en el tiempo, esperando, atrapado en el lugar, en silencio, esperando que volvieran, tal vez incluso más débil, más desesperado que antes. Eso es lo que esperaban. Eso es lo que la mayoría de la gente espera cuando deja a alguien sobre quien cree tener poder emocional. Pero en el momento en que se marcharon, tú no te detuviste. Pulsaste el botón de reproducción, no para perseguirlos, sino para construirte a ti mismo. Pensaban que el silencio significaba quietud. Pero lo que no vieron es que tu silencio no era pasivo, era preparación, era el desarrollo del proyecto, la excavación de unos cimientos más profundos que cualquier cosa que hubieras construido antes. Mientras ellos pensaban que eran los protagonistas que salían de tu vida, tú estabas en la trastienda colocando ladrillos. Ladrillos de autoestima, de claridad emocional, de nuevos estándares a los que ellos nunca volverán a estar a la altura. Imagina una obra en construcción. Al principio, solo hay un terreno vacío, nada llamativo, nada que presumir. Pero día a día, piedra a piedra, algo inquebrantable comienza a surgir, en silencio, sin aplausos, sin actualizaciones, y cuando está terminado, ni siquiera se parece a lo que había antes. Ese eres tú. Estás en construcción y ellos aún no lo saben. ¿Sabes por qué? Porque dejaste de mostrarles tu progreso. Dejaste de vivir como si tu curación necesitara ser vista para ser real. Ese fue el cambio, y les está carcomiendo. Siguen comprobando, quizá no abiertamente, pero sutilmente, a través de amigos comunes, mensajes antiguos, acecho nocturno. ¿Por qué? Porque esperaban que siguieras siendo el mismo y en cambio te has vuelto irreconocible. Ese es el precio que pagan por subestimar a alguien que elige la disciplina, por pensar que tu silencio era la retirada de un hombre débil, cuando en realidad era la concentración de un guerrero. Las personas que se van pensando que son lo mejor que has tenido siempre esperan volver a la misma versión de ti. Pero cuando regresan y te encuentran mejorado, no más ruidoso, ni más frío, solo inalcanzable, es cuando el arrepentimiento les golpea con toda su fuerza. No solo perdieron a la persona de la que se alejaron, perdieron a la persona en la que te convertiste porque se alejaron. Y esa versión más fuerte, más sabia y más centrada, no tiene espacio para personas que necesitaban perderte solo para ver tu valor. Pero seamos honestos, esta parte es solitaria, porque construir no viene acompañado de vítores. Vas a tener noches en las que el silencio se sienta pesado, en las que el deseo de ser visto se apodere de ti, en las que te preguntes si tal vez, solo tal vez, se darán cuenta y volverán. Y en esos momentos te sentirás tentado de detener la construcción, de revisar su página, de contactar con ellos, de romper el silencio. Pero no dejes de construir, porque el mundo no necesita otro hombre que se rindió. El mundo te necesita a ti. Alguien que mantuvo el rumbo incluso cuando todo se quedó en silencio. Alguien que convirtió el dolor en arquitectura. Alguien que se dio cuenta de que la curación no consiste en recuperarlos, sino en recuperarte a ti mismo.
Y cada vez que no miras atrás, colocas otro ladrillo. Marco Aurelio dijo, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Has dejado de discutir. Has dejado de debatir tu valía. Te estás convirtiendo en alguien silencioso, sólido, para que un día, cuando intenten volver, cuando empiecen a sentir la pérdida, cuando el silencio finalmente los rompa, no encuentren nada familiar, ninguna puerta a la que llamar, ninguna versión de ti esperando, porque tú no esperaste, no te detuviste, no suplicaste, construiste. Y ese tipo de transformación que no grita, se mantiene, se convierte en un monumento que solo pueden mirar desde la distancia, sin volver a tocarlo nunca más. Así que, si ya no estás sentado entre las ruinas de lo que ellos dejaron y estás listo para seguir construyendo hasta volverte inalcanzable, deja esto en los comentarios. Yo construyo mientras ellos dudan. Dilo con determinación, dilo con orgullo. Muéstrales, muéstrate a ti mismo, muéstrale al mundo que no esperas un cierre. Lo creas en silencio, con disciplina, con progreso. Ellos nunca merecen ser testigos. Quédate conmigo. La siguiente parte de esta historia es cuando el silencio se convierte en leyenda. Número 7. Su ego no soporta ser ignorado. La forma más eficaz de romper la ilusión de control de alguien es dejar de darle nada que controlar. Analicemos esto, amigos míos. Esta parte es donde el silencio cala hondo, no por lo que dijiste, sino por lo que no dijiste. Sin reacción, sin persecución, sin mensajes de control, nada. Y ese tipo de nada que rompe el ego de una forma que tus palabras nunca podrían, porque lo único para lo que nunca estuvieron preparados fue para ser ignorados por la persona que pensaban que nunca dejaría de buscarles. Verán, no es el amor lo que temen, ni siquiera es el odio. La gente puede manejar las emociones fuertes. Esas son familiares, siguen siendo parte del juego. Pero la indiferencia, eso es diferente, porque la indiferencia significa que ya no importan. Y cuando alguien se da cuenta de que ha perdido el acceso no solo a tu tiempo, sino también a tus emociones, tu energía, tu atención, es entonces cuando comienza el desmoronamiento. No esperaban que mantuvieras el silencio tanto tiempo. Contaban con el guión típico, unos días de silencio, luego una publicación sutil, una historia, un contacto, algo, cualquier cosa que les dijera. Oye, sigo pensando en ti. Pero en cambio, te convertiste en un fantasma con un propósito, no atormentarles a ellos, sino atormentar su ego. Verás, tu silencio se convirtió en un espejo, y lo que ven ahora es todo lo que ignoraron cuando tenían tu presencia. Imagina a un titiritero sosteniendo los hilos. Así es como veían la dinámica, como si estuvieran accionando palancas emocionales, sabiendo que responderías un mensaje aquí, una migaja allá, y tú saltarías. Pero ahora los hilos están quietos, y el títere ha desaparecido. Y para alguien que ha construido su confianza en torno al control, esa quietud es aterradora, porque esta es la cruda realidad. No te echan de menos, al menos al principio. Echan de menos el control sobre ti. Echan de menos poder provocar una reacción, sentirse importantes, saber que, de alguna manera, en algún lugar, tú seguías orbitando alrededor de su mundo, y el silencio que has creado se lo ha quitado, ha dejado de orbitar. Te has convertido en una estrella, colapsando hacia adentro, densa, poderosa, intocable. Ahora viene la mentira que tenemos que destrozar. Si no se ponen en contacto, debe significar que no les importas. No, el silencio no significa que estén en paz. A veces significa que están paralizados, demasiado orgullosos para admitir que la han fastidiado, demasiado aturdidos para enfrentarse a alguien que no se ha roto como esperaban. Eso es lo que hace tu silencio.
obliga a la gente a asumir las consecuencias de sus propios actos, sin ruidos que los distraigan, sin discusiones que distorsionen la narrativa, solo ellos y ellos mismos. ¿Y tú? Tú dejaste de jugar. Ya no intentas recuperar a alguien que te trataba como un plan B. Ya no juegas al juego emocional con alguien que te daba migajas. No eres frío. Eres claro. Claro sobre tu valor. Claro sobre tu paz. Claro sobre lo que nunca volverás a permitir. Y esa claridad no necesita gritar. Simplemente existe sin disculparse. Séneca dijo: es el poder de la mente ser invencible. Eso es lo que estás aprovechando ahora. No es una venganza ruidosa, ni una indiferencia forzada. Es energía real, ganada, sin preocupaciones. El tipo de poder que proviene de hacer el trabajo en silencio, mientras ellos asumen que aún tienen una parte de ti. Y mientras tú haces eso, su ego se está resquebrajando silenciosamente, porque nada perturba más a alguien que pensaba que era inolvidable, como darse cuenta de que ya ni siquiera vale un segundo de tu tiempo, que tu energía se ha redirigido hacia tu interior, hacia el crecimiento, hacia la sanación, hacia el silencio. Eso es construir, no destruir. Pero seamos sinceros, no es fácil, ¿verdad? Hay momentos en los que tu antigua versión quiere enviar ese mensaje, quiere demostrar que has cambiado, quiere decir, mira lo que has perdido. Pero tu nueva versión, la disciplinada, sabe que el silencio es más poderoso que cualquier discurso, que, al ser inalcanzable, dice más que cualquier párrafo. Así que, si has dejado de dar explicaciones, has dejado de alimentar egos y has empezado a recuperar tu propio poder, escribe esto en los comentarios. Mi silencio rompió su ilusión. Dilo con certeza. Muéstrales, muéstrate a ti mismo. Muestra al mundo que cuando te callas no es una retirada, es un ascenso. Quédate conmigo, porque el silencio está empezando a hacer su trabajo más ruidoso. Número 8. Tu silencio se convierte en su historia, pero demasiado tarde. Para cuando comprendan tu silencio, ya te habrás convertido en alguien a quien no pueden alcanzar, alguien a quien ayudaron a crear, pero a quien nunca conocerán. Dejemos una cosa clara. Pensaron que solo serías un recuerdo, un suave eco, alguien a quien podían archivar, volver a visitar cuando les conviniera, o recordar en una noche solitaria como hojear un viejo álbum de fotos. Pero no se dieron cuenta de que algo mucho más profundo estaba sucediendo detrás de ese silencio. Mientras pensaban que habían pasado página, tu silencio se convirtió en la historia. Y no es una que ellos escribieron, es una que tú estás escribiendo sin ellos. En su mente te dejaron en espera. Quizás creyeron que esperarías. Quizás pensaron que publicarías algunas citas tristes, enviarías un par de mensajes a altas horas de la noche, los orbitarías desde la distancia. Eso es lo que esperaban, porque eso es lo que habían visto antes. Pero en cambio, desapareciste, no por debilidad, sino por renacer. Y ahora ese silencio no es solo ausencia, son preguntas sin respuesta. Y las preguntas, amigo mío, tienen una forma de resonar más fuerte que cualquier respuesta. Piénsalo. Cuando alguien se marcha y la otra persona no reacciona, no le persigue, no le da explicaciones, ni siquiera se inmuta, ese silencio se convierte en un misterio. Y el misterio se convierte en obsesión. ¿Por qué no lucharon? ¿Por qué no volvieron? ¿Alguna vez les importó? ¿Han terminado? ¿Me han olvidado? ¿Me odian? O peor aún, ¿han superado lo nuestro? Ese es el giro para el que nunca estuvieron preparados. Querían ser recordados con cariño, querían que los echaran de menos. Pero lo que poco a poco se están dando cuenta es que tú dejaste de recordar, dejaste de echarlos de menos y empezaste a reconstruir tu vida, no de una manera ruidosa u obvia,
sino de una manera indetectable, silenciosa, constante y peligrosa. No solo seguiste adelante, sino que subiste de nivel. Y esa mejora. Ese es el giro inesperado en la historia que creían poder controlar. Acabemos con una mentira ahora mismo. La mentira de que el silencio significa que no te importa. No, tu silencio no era falta de amor. Era una respuesta a la falta de respeto. Era el límite que nunca pensaron que impondrías. Fue el momento en el que dejaste de permitir que tu valor lo determinara alguien que no era capaz de reconocerlo mientras lo tenía. Y ahora, cada día tranquilo que pasa, les recuerda lo que perdieron y cómo lo perdieron. Están empezando a sentirlo, no en ruidosos arrepentimientos, ni en crisis públicas, sino en esos momentos en los que el ruido se detiene. Cuando la multitud desaparece, cuando la atención se desvanece, es entonces cuando tu ausencia grita más fuerte, no porque dijeras algo, sino porque no dijiste nada. Y al hacerlo, recuperaste la narrativa. Ya no eres el personaje de su historia, ellos son una nota al pie en la tuya. Ese es el poder del silencio. No suplica claridad, se convierte en claridad. Y para cuando se dan cuenta de que la puerta que cerraron de golpe ya no se abre, ya ha sido tapiada, sellada con crecimiento, custodiada por límites y protegida por la versión de ti que nunca tuvieron la paciencia de esperar. Marco Aurelio dijo, «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». Y eso es lo que has hecho. No te vengaste, no compitiste, no te rebajaste, evolucionaste. Elegiste la paz por encima del rendimiento. Elegiste el propósito por encima del dolor. Dejaste ir no con amargura, sino con indiferencia. Y ahora que tu silencio ha hablado más alto que cualquier otra cosa, ellos se están dando cuenta. No te callaste para hacerles daño, te callaste para curarte. Pero la curación no es algo que ellos puedan presenciar. Ese acceso está revocado, ese capítulo está cerrado, y ahora lo único que les queda es una historia llena de páginas en blanco. Páginas que pensaban llenar con tu reacción, tu anhelo, tu arrepentimiento, pero en cambio obtuvieron silencio, y el silencio no pide ser leído. Obliga al lector a preguntarse qué pasó después de la última palabra. Y tú no miras atrás, no esperas una disculpa, no esperas que te comprendan, porque finalmente te comprendes a ti mismo. Y esa comprensión construyó algo que nadie puede quitarte. Así que si has terminado de explicar, de demostrar, de actuar, y estás listo para dejar que tu silencio sea la última palabra en una historia que ellos nunca podrán reescribir. Deja esto en los comentarios. Perdieron el derecho a conocerme. Dilo en voz alta, muéstrales, muéstrate. Muestra al mundo que tu silencio no es el final. Es el comienzo de la versión que nunca verán, nunca tocarán y nunca recuperarán. Nos vemos en el próximo video.